Ay, tengo jodido el corazón porque borrarte, baby, para mí no es fácil. Ya lo he intentado y que nunca así. Es que el calor del verano me hace recordar lo que éramos antes. Porque borrarte, baby, no es fácil. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Internet personal, la fibra óptica más rápida del país. Quitadol Rapid en Velasca. Proba Electrolyte de agua de la costa, mejor hidratación sin calorías. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Petrobras, calidad internacional al alcance de todos. Comecipar, tu mejor opción. Universidad Americana, sé lo que quieras ser. Los Arrat de Garelli Estructuras. Chevrolet, Find New Road. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Sumate a la comunidad monumental. Informate. Seguinos. Opina. Descarga nuestra aplicación para dispositivos Android, iOS y desde la app Gallery de Huawei. Búscanos como Monumental 1080M. Seguinos en las redes sociales. En Twitter, @am_1080. En Facebook y en Instagram, Monumental AM1080. También puedes escucharnos en la web monumental.com.py con actualidad de noticias minuto a minuto. ¿Qué es el fútbol? Es una locura. Y si no la entendés, voy a tratar de explicarte. El fútbol es simple y eso lo hace tan hermoso. Es un grupo de amigos que se convierten en un equipo. Puede jugarse entre 22 personas en un gran estadio o entre dos, con un arquito improvisado en cualquier vereda. Es un calor que se te sube desde el pecho cuando gritás un gol o una lágrima que se te cae cuando perdés una final. El fútbol es astucia, es valor, es arte, es inteligencia, es rabia, es amor, es el saltarín, Pelé o Maradona. Es para él y también para ellas. Hace 25 años que todas las siestas nos sentamos a charlar sobre él. Y mientras exista gente como vos que vive, siente y respira amor por el balón, seguiremos vigentes, sumando cada vez más seguidores a este equipo que hoy es una legión. Fútbol a lo Grande, 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo, a lo grande. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Rubín, Ricardo Mendoza, Jorge Sosa y Alfredo Mendoza. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. ¿Qué tal, Ricardo? Buen día, Arturo. ¿Cómo te va, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, niño? Buenos días, señor. Está Marcelito González. ¿Cómo te va, Marcelo? Hola, padrino. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo andás, hijado? Bien, tranquilo, la verdad. Hoy saqué pecho, estaba con Oscar Acosta hablando en el blog, que dije, me hijado públicamente, dije Marcelo. Ah, qué bueno. ¿Te acordás siempre, entonces? Sí, la verdad, y me ¿Cómo andás, padrino? ¿Cómo andás, Diego? ¿Bien? Todo bien, espectacular, pero... Me hace a propósito otro jugador que me hace como que tengo varios hijados. Y tengo varios hijados. Uno de ellos es Marcelito. Marcelo, contanos ayer el partido, tu gestión, en el orden individual, a vos cómo llega esta victoria de River, y especialmente para vos y tu carrera, Marcelo. Sí. La verdad que un partido difícil. Sabíamos que iba a ser así, jugar por primera vez con River una copa afuera, era muy lindo, ¿verdad? En lo personal me sentí muy contento, muy emocionado. Después tras concurrir el partido con la victoria, la verdad, no tengo palabras porque me siento muy contento en lo personal, los futbolistas por la victoria, ¿verdad? Sabiendo la repercusión que tiene esto en una copa es algo muy importante. Claro, por eso te preguntaba, tuviste oportunidad de otra, estamos hablando que esto motiva muchísimo cuando clasifica uno solo y ustedes tienen problemas, digo el promedio que asedia, y jugar así como lo hicieron en muy buena hora por propia imagen tuya internacional de River, Marcelo.
Sí, la verdad que sí. Primeramente, nosotros sabemos que en el plano local no estamos pasando un buen momento, pero sí también ahora que estamos en la fase de grupo, sabemos lo que implica jugar una copa, no siempre se puede jugar. También sabemos que solamente un rival puede clasificar y nosotros vamos pasito a pasito en esta copa, tratar de dejar una buena imagen y después hacer una buena copa, y como te dije, ir paso a paso. Marcelo, ¿sentís que se les complicó un poco más de la cuenta el partido de ayer, que quizás lo tenían para liquidarlo un poco antes? Sí, la verdad que sí. Tuvimos varias situaciones que no pudimos marcar más, digamos. Yo también tuve 2 ocasiones ahí en el segundo tiempo que capaz si metíamos el tercero íbamos a estar más tranquilos y podríamos haber liquidado mucho antes, ¿verdad? Y sufrir menos lo que sufrimos sobre el final. ¿Y cómo ves el desarrollo del grupo? Ayer, por ejemplo, Peñarol fue a Sao Paulo, le ganó a Corinthians, hoy es puntero, ustedes segundos, y se viene el partido entre puntero y escolta. La próxima semana tienen que ir a Montevideo para jugar ante Peñarol. Sí, la verdad que es un grupo muy reñido, la verdad, porque no esperábamos esa victoria de Peñarol, y más aún de visitante, sabiendo lo que implica Corinthians ahora con los jugadores que tiene en su cancha, y no hizo muy raro eso ahora, pero ahora tenemos que ir allá, tratar de pelearle nuevamente y a ver qué podemos conseguir allá en Uruguay. Primero Libertad y después Peñarol por el Campeonato de Libertad el lunes, Marcelito. Sí, partido de local, ¿verdad? Donde nos toca jugar nosotros, partido duro, complicado, ¿verdad? Sabiendo que Libertad también viene peleando allá arriba en la tabla, y creo que hace un lindo encuentro donde creo que el que menos se equivoque creo que va a salir victorioso. Bueno, Marcelo, un saludo del ANE, me pone muy feliz lo tuyo, ¿sabes? Así que un saludo al ANE y éxito, Marcelito, gracias. Gracias, padrino, muy amable, saludos para tu compañera ahí. Gracias, el ahijado, Marcelito González. La Agrícola Sede Seguros Generales, especialidad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada de Paraguay, Yopichepe Quitadol. Los mejores lotamientos del país los podés conseguir en EMSA Inmobiliaria, con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Contacta con nosotros al 2284-84-5 o ingresa a emsa.com.py. EMSA Inmobiliaria, 26 años abriendo oportunidades. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pechunagas prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón deliciosamente natural. Ferropar S.A. con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morgio, y sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37-8. Seguinos en Facebook e Instagram, Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. ¿Qué pasa, Víctor? Pues Pancho no está, pues. No, llega en un rato. ¿Qué es que este niño bolo? No, el año no sea bola, llega a las 2:20. Y 40 minutos. Un rato largo. Eso es un rato. ¿Qué, niño? Veo al hincha de Olimpia más motivado con el resultado. Fuera de la preocupación que dejó de por sí de cara al clásico. Está como que más motivado de cara a lo que se viene y preocupado al hincha de Cerro con el empate de la semana. Bueno, así que el hincha de Olimpia está más motivado que Cerro. Y el triunfo hizo. Le levantó. Yo creo que están iguales, porque en su grupo. Que el empate como que frenó un poquitito. Pero la euforia del hincha de Olimpia para mí no da para tanto, porque ganó 2-1 y ganó. La importancia, rescata el valor del triunfo. Y sabe que está por encima de la tabla, que cierto. Lo que decir es que haciendo una cuestión de un paralelismo, el hincha de Olimpia que está más entusiasmado hoy con el clásico. Sí. Y que ahí tenemos más hincha de Olimpia hoy escuchando. De los dos, el hincha de Cerro hoy no quiere saber mucho de su equipo, lo que decís. No, de saber, quiere saber. Sí, pero ¿qué quiere consultar? No, lo que tiene que consultar es lo que vos decís, entonces es más público de Olimpia que de Cerro. Sí, o sea que hay, para mí hoy el hincha de Olimpia está más enchufado que el hincha de Cerro. Sí, es una participación, va a saltar más el hincha de Olimpia. Así mismo. Y el hincha de Cerro va a desaparecer de a poco, pero. No, están siempre, pero. Palabra antes, Gustavito usaba frase de colección, en otra época, en otro tiempo usaba él, frase de colección. No, ahora ya es. Y en la frase de colección. Bueno, listo, contigo, Luis.
Mega descuentos en Punto Farma. Hoy tenés hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 360 puntos en todo el país o realiza tus compras desde la web puntofarma.com.py o llama al delivery 61 61 000. Además, contás con 30% de descuento en perfumería en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo, pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR directamente desde la aplicación. Dimo nos une, unite a Dimo. Sí, Gustavito, lo que dijo Roque no suele ser muy común en él. Si Cerro pierde, se olvida del campeonato, más o menos así dijo. Sí, que es la última. Mira que Roque es muy reservado en muchas cosas cuando opina. Totalmente, muy Roque educado. tiene una educación distinta en la cuestión de la No entrevista. dijo para polemizar ni mucho menos. Dijo la realidad de lo que Cerro piensa. pierde y se olvida. Y dijo más porque faltan 4 fechas después. Sí. Quedaría 6 puntos con 2 en juego nada más. Incluso el empate, en el caso de que gane Libertad, lo deja 5 abajo a Cerro. No me vaya a buscar, niño. ¿Vos qué decís? ¿Sabe que vas a aprender vos? Está más motivado el Olimpia. ¿Sabe que va a aprender vos sobre 20 llamadas con Luis? Que el hincha, hay más cerrista que olimpista ahora mismo. ¿Por qué me sacaron? ¿No crees? Y las últimas 2 encuestas viene arriba a Cerro. Pero hoy me parece que el de Olimpia está allí. En el clásico, Leo. Sí. Y hoy tenemos 618 4700. ¿Qué número, niño? 618 4700. Vos tenés bolígrafo. Víctor tiene allí un... bolígrafo, 20 llamadas, una detrás de otra. No es 20, el primero que llega mucho ya es 20. ¿Cuánto? 10. Podemos arrancar con 10 y después vamos viendo, señor. Bueno, si es muy parejo podemos lo acceder. que dice Vale. Jorge es que el clásico, que es un campeonato aparte, antes se usaba la frase, gana el que peor está. Sí. Eso. ¿Vos escuchaste, Luis, eso alguna vez? Ya escuché, señor. Tenés que decir no y desmayarte de emoción. Sí, pero soy sincero. ¡Hala! Está contigo, Luis. Compartimos Mostaza con 50% de descuento de tu segundo combo. Coordina con tu amigo, tu hermano, tu compañero de trabajo. Hoy nos vamos a Mostaza. Seguimos en Facebook e Instagram como Mostaza Paraguay y @mostaza_PY. En Universidad La Paz estudia carreras de rápida salida laboral. Consultas al 061 574 42 en el kilómetro 5,5, a media cuadra del viaducto Ciudad del Este. Tu mejor futuro está en La Paz. Seguimos en redes sociales. Universidad La Paz. Nervigenol Plus es un potente, vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Frases de colección. ¡Ich Roque! Podría ser un golpe de gracia y fortuito ya para definitivamente encarando en esta recta final no al campeonato y dejarle también a Cerro, ¿verdad? Ya lejos de la punta. Frases de colección. Un golpe de gracia, digo yo. Sí. Qué lo. Un oyente, qué bien, un oyente, aleluya. ¿No tenés aleluya? Hola. Arturito. Sí. Dale copio. ¿Eh? Bate copio, ¿cómo te va? Por ¿dónde va? Bien. ¿Vos sos Cerro Olimpista? Olimpista, de corazón, hermano. Correcto. Hola. Hola, Arturo. Sí. Para enseñarle al niño que nosotros los cerristas somos incondicionales, o sea que cerristas sí no necesitamos copa ni nada como ellos dicen, ¿verdad? Pero Cerro igual la buena y la mala. Bueno, 1-1, ¿verdad? 1-1. Pues lo que dice Roque ahí, para darle el golpe de gracia, dice será. ¡Ich Roque! Podría ser un golpe de gracia y fortuito ya para definitivamente encarando en esta recta final no al campeonato y dejarle también a Cerro, ¿verdad? Ya lejos de la punta. Frases de colección. No, a Cerro, el golpe de gracia le da a Cerro. Vos le das al rival el golpe de gracia. Lo liquida, Lo liquida al rival, le damos un golpe de gracia, ese es el término. Hola. Hola, Arturo. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Feliz de su día del maestro. Gracias. No. Soy cerrita. Cerrita, 2-1. ¿Viste, niño que está aquí? 2-1. Hola. Sí. Pensé que estaba más perfil bajo. Hola. Es que Cerro se juega el campeonato, pues, niño. ¿Quién está en línea, Gustavito? Hola. Hola, Cerro Porteño. ¿Viste? Cerro, el hincha Olimpia más apático. Hola. 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 Sí, Arturo, un ratito. Yo comentaste que me habló de Cerro. Yo voy por Cerro. Pero ¿sabes qué es lo que me está preocupado? La falta de carácter. Eso es lo que tiene, creo que el hincha de Olimpia tomó del último partido, porque estaban perdiendo que terminaron ganando.
Sin embargo, el Cerro parece que fue muy monótono. Nunca tuve ese carácter para terminar ganando el partido. Muy bien, ¿cómo está? 4-1. ¿Quién Cerro. gana? Cerro. Tenés que retirarte, niño. No del programa, pero decir abandono. Hola. Hola, comandante. Sí. Olimpia, comandante. 4-2. Hola. 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 Sí. Cerro. 5. Hola. Cerro Porteño. Bueno, Chao, sí, niño. Es goleada de Cerro Silva. En la previa goleada de Cerro. Guapo Agricultura es la bota ideal para todas temporadas con garantía de seguridad, confort y estilo. Guapo, su paso más fuerte, encontrarlas en las mejores tiendas del país. Cuando compras cables, decidí calidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable y no formes parte de la ilegalidad. Aposta.la, aposta legal, aposta sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a bebmayflores.com. Regala amor, regala Big My Flores. Vuelve la feria mensual de Tupí, la feria de la gente, con descuentos en todos los productos hasta hoy. Vas a encontrar de todo. Vas a encontrar también lavarropas, secarropas, celulares, somier, juegos de living y mucho más. Te esperamos con todas las medidas sanitarias en Boyán, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábado de 7:30 a 18 horas. También puedes comprar online las 24 horas en tupi.com.py o a través de todas nuestras redes sociales. La gente sabe Tupí. No podemos pasar el video de Valdir, porque si pones Valdir tienen que entrar los baldos, porque tiene que ser 1 y 1. Si vos pones Valdir, tenés que poner Valdir. Yo creo que terminaste, niño. Yo creo que te abandonaste. Yo creo que el hincha de Olimpia está allí a la expectativa. Están intentando, se les bloquean la línea. Hola. Hola. Sí. Cerro Porteño, Arturo. ¿Sabe qué pasa? Al niño le estoy diciendo que se convenza. Goleó Cerro en la previa. El público de Cerro le goleó a Olimpia en la previa. Le tocó la oreja, no sabe qué hacer el hincha de Olimpia. Hola. Está en su casa, no tendrá un caos. Hola. El ciclón de Barrio ¿Viste? Goleada, aplastante. 8-2 ya. Pero paliza de Cerro Olimpia en la previa. Y el hincha de Cerro sabe, porque si llega a ocurrir un empate no le conviene, tiene que ganarle a Olimpia. Y le motivó lo de Roque, cuando dijo el golpe de gracia le vamos a dar a Cerro. Podría ser un golpe de gracia y fortuito ya para definitivamente encarando en esta recta final no al campeonato y dejarle también a Cerro, ¿verdad? Ya lejos de la punta. Frases de colección. Eso le está motivando el hincha de Cerro lo que dijo Roque. Hola. Hola. Sí. Arturo. Sí. Olivia. Pancho. ¿Cómo está? 8-3. Hola. ¿Qué tal, comandante? Bien. Olimpia, comandante. 8-4, te mira niño. 8-4, mira niño. Está repuntando. Bueno, hola. Comandante, qué difícil entrar en tu programa. Cerro Olimpia. Y mira, hola. Hola. Hola, Arturo. Sí. Saludos a todos. Olimpia. Olimpia, che, mira niño, parece que... Sí. ¿Qué le pasó? Hola. Hola, Cerro Porteño, comandante. Feliz día del maestro. Gracias. Hola. Arturo. Sí. ¡Arturo! Uy, ¿quién es lo que te reí? No. Hola. Es que para eso entra. Hola, Cerro Porteño. Sí. ¿Sabe que no entiende? 10-5. Estás entendiendo, ¿verdad? Sí. No va a entender. ¿Cómo? El milenio. Vos estás hablando con un señor la otra vez ahí, y me dijo, no le vas a entender nunca. Y le dije, ¿por qué? Le dije, y no le vas a entender a los milenios. No va a entender qué siente él en decir Jorge Arturo Ricardo Vila. Eso pues siente él. Ellos no entienden eso. Hola. Olimpia. ¿Cómo está? 10-6. Hola. Arturo. Sí. Espero que Roque Santa Cruz, ese toalla PT que le dio a los jugadores de Cerro, que se despierten con ese toalla PT que le dio. A Capeté le dio Roque. ¿Cómo está? Y consideramos como Cerro el último. Sí. Sí. Entonces 11-6. Retirate, niño. Hola. Hola. Sí. Antes que nada, feliz día del maestro comandante. Muchísimas gracias. Sí, Olimpia. Olimpia, ¿cómo está? 11-7. Hola. Hola. Sí. Cerro. 12-7, Víctor. Vamos a terminar en 20, porque si no hay poco imagina. Lo que Jorge, él siempre quiere incidental, trae. No estoy de acuerdo con el periodismo. Hola. Buen día, Arturo. Sí. Feliz día, maestro. Gracias. Cerro Porteño por goleada. Tira. ¿Cuánto, Víctor? 13-7.
Qué paliza, niño, a vos te Imposible entrar, dice aquí en el WhatsApp. No, Soy se no Olimpia. se estás perdiendo por goleada. Hola. Si no soy cerrista, ¿para qué carajo? Hola. Sí, por Cerro. ¿Cómo estás, Cerro? 14-7. Luis. En Castrol amamos proteger tu vehículo, pero eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se den a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Festeja el Día del Trabajador haciendo tus pedidos de bocaditos deliciosos en De Mi Mamá Comedor. Contactanos al 0981-376-388. Precios sin competencia y delivery sin costo. Seguinos en Instagram como Comedor Mamama. Cuidala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles y ampliaciones con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. En la Caja Mutual puedes empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria. Desde aportes mínimos de 120.000 guaraníes. Para más información comunicate al 218-4000 Caja Mutual. En Espino Autocentro encontrás lo mejor para el cuidado integral de tu vehículo con profesionales altamente capacitados. Visítanos en Mariscal López, aquí en La Libertad. Seguinos en Facebook e Instagram como Espino Autocentro y @Autocentro Spin-Mariscal. Teléfono 0986-252-555 Spin Autocentro. Hola. ¿Qué tal, Arturo? Sí. Arturo. Sí. Arturo, mi voto primero ya ganó ya cero, Arturo, ya mi voto es para cero, ya más que hablar. No, 20, vamos, Luis. Arranca con todo con Kenton, tu comillera Kenton ahora viene con una práctica mochila de regalo. No te pierdas la promo y llévate una espectacular mochila con tu moto. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Unite a la mayoría y elegí Kenton Chacomar, respaldo total. Cummins es la mejor elección para tu proyecto ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py, comunicate al 603-350-51. Visítanos en Aviadores del Chaco 2980 Cummins. Energía para un mundo que no se detiene. Ahora con Casa Grutter puedes hacer tus compras desde nuestra página web casagrutter.com.py y nosotros llegamos hasta vos y lo mejor de todo, precio mayorista a partir de 3 unidades iguales del mismo producto. Casagrutter.com.py, la seguridad de comprar a precio mayorista desde donde estés. Si querés dinero distante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene, sede central y sucursales. En San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Rocalonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada. 100 años de familia, 100 años de servicio. Hola. Sí. Comandante. Sí. Te estoy llamando de Pozo Colorado. Sí, señor. Estamos construyendo la ruta bioceánica, la ampliación. Muy bien, que vaya bien. Y te cuento que gané el premio de mostaza y me fui con la familia la semana pasada. Muy bien. Después de 2 meses a compartir. Gracias, comandante. Por favor. Cerro Olimpia. Olimpia, comandante. Olimpia. ¿Cómo estás, Víctor? 15-8. En 20 termina y después tenemos una nota con directivos de UPISA. Hola. Hola, comandante. Sí. Felicidades, sensei, maestro y a los profesores que están en la mesa antes que nada. Sí. Olimpia. 15-9. Tira sobre. Hola. Hola. Sí. Saludos a los muchachos ahí. Yo no soy de Cerro, así que vivo para ser campeón del mundo. Te ruego que mi nombre es Olimpia y mi apellido campeón, ¿verdad? Hola. Comandante, primeramente Cerro Costeño, comandante, y después ojalá ese prohijado termine bien, que no termine como cantante ya otra vez. ¿Por quién dice? ¿Qué tiene que ver? ¿Cuál de mi hijado cantante? ¿Quién es? No, pero... Sí, no, 16-10 vamos ahora. No, este me está fallando, Gustavito. Diego Centurión le dejó en el piso y le acostó a Adrián Romero. Diego Centurión fue uno de los jugadores que más sufrió intervenciones. Sí. Él tuvo enorme problema y desde aquí un saludo a Diego Centurión. Él superó etapa dificilísima, Gustavo. ¿Cómo anda, Diego? ¿Bien? Todo bien, espectacular, pero... Muy bien. Y Marcelito también es mi ahijado. Hola. Arturo. Sí. Arturo. Sí. Olimpia campeón del mundo. 16-11. El que llega a 20 gana. Hola. Que nos quede duda, Cerro Porteño campeón. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada. Usa tu dispositivo por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. Asismet te presenta sus nuevos planes exclusivos estándar VIP y superior. Te garantizan las más amplias coberturas médicas con los mejores médicos de sanatorios del grupo San Roque. Comunicate al 288-7000. Asismet, sabemos lo que te hace bien. Hola. Olimpia, Arturo. ¿Cómo está, Víctor? 17-12. Hola. Hola. Sí. Niño. Señor.
Ahí el comandante te está haciendo escuelita, me parece. Como hoy el día del maestro, vos te quedaste cortito. Olimpia, comandante, Olimpia. ¿Cómo está? 17-13. Hola. Hola. Sí. ¿Qué tal, Arturo? Bien. Feliz día. Gracias. El domingo liquidamos a Cerro. No, Vamos, sábado, Olimpia, papá. mañana, no, el domingo. Mañana, ¿cómo está? 17-14. Luis. El partido de la vida se juega o se juega, salís vos o no sale nadie. Ponerse la 10 no solo queda en la cancha, la figura de tus partidos solo puede ser vos. No hay suplentes, con Rexona tenés máxima protección todos los días, la pasión te mueve, Rexona te protege. Split Extense, con poderoso motor de 4 velocidades que lleva el aire más lejos con función y clean que elimina restos del agua del evaporador, dando aire más limpio y frío y menos tiempo. Split Extense, el aire superior con el pacto de confianza inició. Hola, Arturo. Sí. Feliz día. Gracias. Y déjame enamorar, Arturo, voy a saludar a mi compañero docente de la Escuela San Francisco de Asís, de Fernando Ramora. Por ese día. Olimpia. 17-15. Era sobre niño. ¿Vos qué dijiste, niño? Y hay una mejoría de los últimos 10 Sí. despertados. Hola. Que están allí. Hola. Hola, Cerro. 18-15. Yo creo que tenés que despedirte, niño. Está parejo. Tenés un giro que enviar a recibir la forma más rápida y segura acercándote a cualquiera de las agencias Nuestra Señora de la Asunción. Master Agente Western 1 en prueba, escribinos al WhatsApp 021-289-1000 Nuestra Señora de la Asunción. Con Flow tenés Disney Plus hasta 3 meses de regalo para disfrutar lo mejor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic. En un mismo lugar, ingresa a personal.com.py/Disney Plus. Personal, la fibra óptica más rápida en todo el país. Hola, Arturo, ¿querés salir con la idea del niño, Cerro Porteño? 19-15. ¿La idea del niño? No entendí. No entendí yo. Los oyentes están llamando al WhatsApp al 866-6611. No, es 618-4700. No al WhatsApp, porque llaman aquí. Otra vienta, veo. Incesante WhatsApp llaman. Hola. Uno más y gana Cerro. Hola, Arturo, los más populares del Paraguay escuchan a los mejores de Sudamérica y el mundo. ¿Qué club es? ¿Y Cerro? Y Cerro. Entiendo que por los más populares Cerro. Con ese 20-15. Ah, uno más. Para mí se entendió, pero... Si se llegó a 15, revancha. Pero que arranque de 0. ¿Cómo? De 0, porque ahí si sumamos ya va a llevar la colita. Tiene que arrancar No, de ya 0 perdiste, la vos. revancha. 20, ¿Cómo 15. terminó? 20-15. ¿Qué pasa? Balotage, pero de 0, no, porque si no ahí ya el 15-16 va a sumar y le va a decir remate, Quiere pero empezar la a revancha de 0. cero. 0-0 o tratando de Para ver si es que... O si no, es una ventana de todo. Bueno, vamos y después tenemos Uquiza. Vamos a uno de, ¿cuánto? 7 llamadas. 7 llamadas. Está aceptando. Al mejor de 7. Si en 7 llamadas pierde Cerro, ¿vos qué vas a decir? No, Olimpia tiene que perder. ¿Vos qué sos ahora? No entiendo más. No, pero yo le veía más motivado al hincha de Olimpia. Perdió Jorge en la primera vuelta. Por eso es que quiere revancha. Sí. Para ver si es que... Bueno, el de 0 que está allí, yo creo que el de Olimpia está. Listo. Hola. Hola. Hola, Sí. Arturo, Cerro Porteño hasta la muerte. 1-0. Hola. Hola, Arturo. Sí. Olimpia. 1-1. Hola. Cerro es Arturo. 1. Hola. Ojo, Luis, contigo. Roque Santa Cruz y de Coraca 2 goleadores implacables prefieren Lactolanda. Disfruta como ellos la nueva leche larga vida semi descremada y la Vita Light descremada en su nuevo envase. Lactolanda, el lácteo de los mejores, la salud de cada día. En Farmacias Catedral, hoy descuentos reales hasta el 50% con todas las formas de pago. Hace tu pedido al 627-7000, al WhatsApp 0985-689-701 a tu sucursal preferida. Y no te olvides que pagando con tu tarjeta Atlas tenés hasta 6 cuotas sin intereses. Además, abonando con el código QR tenés 10% de descuento adicional en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Hola. Cerro. ¿Cuánto está? 3-1. Niño. 3-1. Uno más y ya está, porque el mejor de 7 quedamos. No, el que llega a 7. Ah, el que llega a 7. Ahí está la puerta de salida. Hola. Buenas tardes, Olimpia. ¿Cómo está? 3-2. A lo de Roque. Vos sabés que yo pensé que lo de Roque iba a motivarle más al público. Le dijo, "Gol, le vamos a dar golpe de gracia a Cerro." Digo. Podría ser un golpe de gracia y fortuito ya para definitivamente encarando en esta recta final no al campeonato y dejarle también a Cerro, ¿verdad? Ya lejos de la punta. Frases de colección. No, es golpe de gracia, como dice Ricardo. El golpe de gracia no es para Cerro. Es para ambos. Claro. Dar el Para golpe que- de gracia para que ellos se metan Sí. en... ¿Qué pasa, Víctor?
Pero sobre el final dice, No, a Cerro también lo dejamos. Bien para dejarlo fuera. Pero tiene razón Ricardo, no es que Roque dice le vamos a dar el golpe de gracia a Cerro. Para el que pierda va a ser el golpe de gracia. Claro, pues me parecía Podríamos dar el golpe de gracia. Y el Tiene que pierde Roque no es que dijo eso por eso contra yo te Cerro. decía que por eso te decía lo de Roque. Y cuando dijo también ya es un agregado a lo anterior. Tiene el rasgo de ese Roque. Sí, señor. Y no es lo contra Cerro. No es contra Cerro. No es contra Cerro. Hacemos la aclaración porque nos parecía raro en Roque. Sí. No es que Roque dijo le vamos a dar golpe de gracia. No, Roque no es así. Haciendo la salvedad. Hola. Hola, maestro. Sí. Cerro Porteño. ¿Cómo está? 4-2. Hola. Cerro Porteño, Arturo. 5-2. Niño, andate nomás. Parejito, abrió la puerta, niño. Vení, niño, no, vení. No. Hola. Hola, Arturo. Sí. Pues un saludo para acá los muchachos de Villa Ayer en la cantera. Saludos a los muchachos de la cantera de Villa Ayes. El Ciclón de Barrio Obrero, 100%. ¿Cómo está? 6-2. Señor, nuevo lunes. No, quédate. Mañana. Hola. Hola. Hola, Arturo. Sí, Un saludo a la mesa primero y especial para vos gracias. y Cerro Porteño. 7-2. Gracias por todo, a la hinchada de Cerro, a los directivos, a usted, jugadores, enfim. Saudade de todos usted. Mi corazón está con todos ustedes. Ciclón, te canto a vos, que sos mi piel, mi alma y mis venas. E a ganata lomita. Eu aprendi isso, aprendi também. Mandio siriri, purê, vaca pupipi. Olha, quanta coisa aprendi. Saudades, saudades. Mi amor, yo te lo doy, mi vida entera. Cerro, se não soy cerrista, para que carajo vive? Sos lo mejor, mi vida entera. Cerro, se não soy cerrista, para que carajo vive? Vamos, Cerro Porteño, carajo. ¡Viva Cerro campeón! Cerro Porteño, el Y club bueno, este Gustavito ya en la parte de lo que está haciendo ahora en homenaje a la hinchada de Cerro. Si querés decir en tu descargo, niño. No, por lo contrario. 3 al hilo. 3 en cuenta al hilo. La tercera que voy ganando Cerro. ¿Por qué decir? Vos tenés... Qué va. Un buen punto que nos marca una tendencia a partir de aquí. A veces los hinchas de Cerro no reclaman que hablemos más de Cerro. ¿Y sabe qué, niño? Ahora Es que le tocó la oreja. están del otro lado, nos demuestran eso. Ah, Roque no, es que le tocó la oreja. Corregimos porque las cosas como son. Él no dijo le vamos a dar el golpe de gracia a Cerro. En los dos casos dijo. En los dos casos dijo. Sí. En los dos, hacemos la aclaración que dijo en los dos casos. Podría ser un golpe de gracia y fortuito ya para definitivamente encarando en esta recta final no al campeonato y dejarle también a Cerro, ¿verdad? Ya lejos de la punta. Y Choco Vera, ahí está, a Cerro, y si le gana, dice lejos de la punta. Sí. Está emocionado Choco Franco. Choco Vera. No, Aníbal. ¿Vos querés hacer tu descargo? No te fuiste a saber dónde. No, ya. ¿Cuánto perdiste, verdad? Estoy bien guardado. Guardadito. ¿Atendiste la lesión? Sí. Mirá lo que te hacen los hinchas de Cerro. Tirasoles. Pero no es para que vos como presidente del ciclo lo tome muy a pecho. No, ¿Vos creías no. que? ¿Vos creías? Sí, que estaba más mordida el hincha limpio que estaba bien lo puesto. Dice, voy a leer. Yo, si me saluda así, te voy a poner así. Yo soy una persona muy respetuosa. Pon abrazo, pongo abrazo. Así debe ser la vida. Sí. Así debe ser la vida. Independientemente a tu amigo, entre comillas. ¿Quién de todos? Tu amigo, entre comillas. Tu amigo, entre comillas. Dijo así, dice así. ¿Quién es su amigo, entre comillas? Ricardo sabe. un extranjero. Técnico. ¿Vos? Técnico, ¿no? ¿Quién es tu amigo? ¿Qué, Luis? Yo sé, señor. ¿De quién hablamos hace poco o no?
Decile. Ariel Martínez. Brillante, Luis. Yo pensé que pensó Farías. Tu audiencia es inmensamente mayoritaria cerrista como todo el país. Abrazo, Arturo. Abrazo, doctor Ariel Martínez. Vamos, Cerro Porteño, carajo. No, el doctor Ariel Martínez dice, tu audiencia es inmensamente mayoritaria cerrista como todo el país. Cerro será. No, vos solo invita a Gustavito que sos. Vos tenés que ser profesional, poner la música de Cerro. El doctor Ariel Martínez dice, tu audiencia es inmensamente mayoritariamente cerrista, como todo el país. ¿Qué pasa, niño? Para mí quiero una tercera oportunidad, señor. Pero a 5. Una vuelta. Puede ser, se puede repetir lo del 87. ¿Ganó la Che Rueda? Sí, Sí. se puede repetir. Niño está Una bien. tercera vuelta ya que estamos. Y que el comité decide. Yo O recuperación o paliza. no resuelvo nada, resuelve el comité. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. ¿Eh? Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. ¿Cómo? Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. ¿Cómo, escribano? Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. Gana, Gustavito, por favor. Si llega a perder otra vez tu Olimpia, Jorge. No, es mi Olimpia. Perdón, me Eso presto que- mal. Disculpame. No, yo ¿cómo se llama sentía eso? más. No, O eso sea, ya está muy difícil. ¿Cómo se llama eso? Lo que vos querés, tu intuición. Mi posición. Me salió el alma, intuición. Me salió intuición. Doctor Ariel Martínez dice que quiere una tercera oportunidad del niño Jorge. El comité que dice, Ricardo. Y yo creo que se merece una tercera oportunidad. Sí, podemos darle el gusto. A 7. Yo creo que pierde otra vez, pero podemos darle el gusto. En WhatsApp por lo menos los hinchas Olimpia están allá. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. Bueno, vamos por la tercera. Si es tercera, es como la 87. Sí. Cero ganó la Che Rueda. Como decir que a vos te cuesta, yo sé que vos sí juegas nomás, Arturo. Y Juan José, así no me lo veo. Creo que de hecho ahí sabemos caso, como decir que a vos te cuesta, yo sé que vos sí juegas nomás, Arturo. Bueno, hola. Entonces vos dices, inmunidad que no tienen segunda instancia, ¿verdad? Lo que ellos hacen está bien y si te gusta, te gusta y si no te gusta, suicidate. Tira, solo el doctor, el ingeniero Petengil. Hola. Hola. Ojo. No, ya está, ¿qué va a hacer más? Hola. Hola, Cerro Porteño, comandante. Cerro comienza dándole otras tocadas al niño Jorge. Hola. Cerro Porteño por escándalo, Arturo. Tira, sobre será. Hola. No, Sí. acá los muchachos quieren hacerte un regalo. ¿Te gusta el carpincho? Sí. Te vamos a enviar. El Ucha, Tengo el toda la vida. ahí, por ahí. Ya estaré ahí. ¿Han de club? Señor, Jamás de club. el ciclón, 3-0 será. Hola. con Villa, puro. 3-1. 3-1. 3-1. Hola. Hola, Cerro Porteño. 4-1. Qué papelón, niño. Será el doctor Ariel Martínez, está bailando malambo. Hola. Hola, Arturo. Cerro Porteño. 5. ¿no? Ya. ¿Qué minutos? No se ganó primera rueda, segunda rueda, tercera rueda y la última la aplastó a Olimpia en la hinchada de Cerro. Y dice el doctor Ariel Martínez, dice el doctor Ariel Martínez, tu audiencia es inmensamente mayoritaria cerrista como todo el país. Abrazo. Tercera vuelta, sí. ¿Y qué es lo que se te ocurrió hoy? Y por el empate pensé que estaba como que perfil bajo la gente de Cerro después del empate de Copa, pero era lo opuesto y como Olimpia ganó pensé que estaba la situación opuesta, pero es lo contrario. Casi el doble le quitó en total. Y mantiene la tendencia, porque en las últimas dos encuestas anteriores, dos de otros días, ganó Cerro. Pero el hincha de Cerro escucha más el programa que el hincha de Olimpia. Cierre Canate, 2% el porcentaje, ¿cómo que decía? Más o menos, 2% el teléfono es exacto. El hincha de Cerro escucha mal el programa. Más menos 2% el teléfono es exacto. Bueno, Marcelo Recanate. Más menos 2% el teléfono es exacto. Quiere decir que el hincha de Cerro escucha mal el programa que el hincha de Olimpia. Sí.
Así es. Sí. Gracias, Arturo. No, por favor, Marcelo. Ahorra hasta un 40% más y la energía eléctrica con la nueva línea Free Inverter Speed, refrigeradores, congeladores y acondicionadores de aire Speed Inverter Speed. A gusto vivir así con el respaldo garantizado de la Yuteña ICA. Regala un cheque de regalo del Shopping Mariscal porque quien lo reciba puede comprar en cualquiera de los locales del centro comercial eligiendo a su gusto. Podés adquirirlo en el Club M o ingresando a shoppingmariscal.com.py. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Yerba mate compuesta Arcoiris. Vienen 3 presentaciones: menta y boldo, cedrón y burrito y té verde con sabor limón. También contiene cocú y cedrón capií. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Innovar nos toca a todos, por eso el BNF te trae Pagos QR. Compra desde tus celulares miles de comercios adheridos de manera fácil, práctica y segura. Pagos QR del BNF, tu nuevo efectivo. Carga la calidad certificada de Barcos y Rodados porque todas sus naftas cuentan con control y certificación internacional, además de un laboratorio móvil que recorre las estaciones controlando la calidad y cantidad de todos sus combustibles. Carga un combustible con calidad certificada, cargan Barcos y Rodados. Estamos con David Penayo, gerente comercial de Upisa. ¿Cómo te va, David? Buenas tardes, Arturo. Buenas tardes a todos, a tu plantel y a tu gran audiencia. Bueno, bien, contanos con Upisa, Día del Trabajador, contanos con Upisa, a ver, ¿cuáles son los proyectos? Y esto que tiene que ver con el Día del Trabajador y con Upisa, más que proyecto, en esto que ustedes se encargan por tan importante día. Sí, Arturo, así mismo llegó nuestro día, ya de ver la felicidad antemano a todos ustedes también. Por el Día del Trabajador, para celebrar esta fecha tan importante, Upisa trae una promo imperdible, donde vamos a sortear 100 parrillas tipo Mbopí. ¿Alguna vez, Arturo, consumiste algo de una parrilla tipo Mbopí? Pero eso es riquísimo, eso que ustedes están planeando ahora, el tipo colgado, ese. Sí, exactamente, ¿verdad? Entonces, estas parrillas últimamente están teniendo mucho furor y a la gente le gusta muchísimo. También quiero destacar de que estas parrillas van a tener un valor agregado porque nosotros vamos a colocar tipo una parrillita de vuelta ahí para que los choricitos puedan ser servidos ahí también en el momento mientras que uno espera la cocción de la carne. Realmente la parrilla está buenísima, ¿verdad? Y le invito a la audiencia a que pueda visitar a todos los supermercados donde estamos con esta promoción y donde pueden participar de la siguiente forma. Comprando fiambre o jamones a partir de 500 gramos ya generan un cupón. Chorizos en cualquier de sus variedades también a partir de 1 kilo ya genera un cupón. Y cualquiera de los paquetes de cortes condimentados como bife de chorizo, matambrito condimentado, todos esos paquetes también generan un cupón y así van llenando sus datos personales y ya van participando de la excelente promoción que estamos ofreciendo hoy día. Brillante con esta promoción Día del Trabajador. Estamos con David Penayo, gerente comercial de Upisa. ¿Qué más podemos agregar? Porque acá estoy viendo también la fotografía que me muestra el niño de colgando la carne, ¿verdad? Sí, de la parrilla popular. La parrilla. Fantástico todo, David, ¿eh? Excelente la idea y muy bien en homenaje al Día del Trabajador, ¿eh? En homenaje al Día del Trabajador y la parrilla lo vamos a sortear el día 3 de mayo, el lunes 3 de mayo, para darle un poquito más de tiempo también a la gente este fin de semana, aprovechando el feriado también para que la gente vaya y pueda comprar de nuestros productos. Bueno, muchísimas gracias, David. ¿Qué más quisieras agregar con un piso y la promoción Día del Trabajador con gusto? Y nada más instar a la gente a que puedan participar de esta sensacional promo y desearle también muchas felicidades a todos los trabajadores en su día, a ustedes y a toda tu audiencia. Muchísimas gracias, David. Gracias, Upisa. Feliz Día del Trabajador también. Gracias, David. Muchas gracias, igualmente. Gracias, David Penayo. Vamos a ver a Pancho para hacer el porcentaje. Sí. Y ustedes tienen que decir por qué en el clásico. ¿Por qué uno en otro? Porque yo creo que no va a haber empate. Clásico no hay empate. Arturo. Esperando, Tito. Muy buenas tardes, Arturo. Un placer estar en el programa. Feliz Día del Trabajador para todos tus compañeros. ¿Y por quién vos, Cerro Olimpia, jugaría en el porcentaje? Ay, Arturito. No, te pregunto bien, Angelito. Cerro Olimpia. Olimpia, Cerro Olimpia para vos. No opinar. No, los compañeros opinan. Y tenés en tu mente qué va a pasar, tú no puedes decir. Espera un ratito. Angelito Ortiz, te pregunto a vos. Espera, Ángel. Olimpia, Cerro, Olimpia, Ángel. Los dos equipos tengo mis amigos, no puedo ir a un lado. Bueno, listo, y él a mí me pide que... Listo. Así es.
En la Paraguaya Inmobiliaria S.A. te ofrecemos los mejores lotes con cuotas corridas, sin reajustes y posesión inmediata. Coordina una excursión llamando al 413-7000 o vía WhatsApp al 0982-30-700. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Para luchar contra el COVID-19, Base te ofrece los mejores productos para desinfección de superficies, ambientes, manos. Bacterikill, poderoso desinfectante que además limpia y aromatiza ambientes y superficies, eliminando el 99,9% de virus, bacterias y hongos en sus presentaciones líquido y en aerosol, con el sello de calidad Base. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo S.A. ¿Estás seguro que tu seguro te da todo el respaldo que necesitas? Confía que con Panal Seguros tu familia queda en las manos correctas, con un seguro con respaldo y solvencia, apoyados por las cooperativas más grandes del país. Panal Seguros, sin ti la confianza. Atención, porque hasta hoy va la promo Pickups en Erimark con 15% de descuento en todos los accesorios, sin excepciones. Te esperamos en una de nuestras sucursales. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93. Juga de local y súmate al equipo. Carga Supra 95 Copitrol. ¡Vamos! Bueno, vamos los dos partidos, más adelante tenemos todo el porcentaje. Tiene que ver con... Partido de hoy. ¿Vos qué tenés? Garnero y Vareiro. Creo que también fuimos muy efectivos en el ataque. Sabíamos que íbamos a enfrentar a un equipo muy meticuloso, que iba a haber poco espacio, y bueno, con el correr del juego lo fuimos fabricando, lo pudimos aprovechar y creo que hicimos un muy buen partido y tuvimos una victoria merecida. El cambio, digamos, ¿fue táctico o tuvo alguna molestia al finalizar el primer tiempo? No, creíamos que Rodrigo podía darle más claridad a los ataques. ¿Se va conforme con el prolijo trabajo de sus dirigidos? Muy conforme y muy contento. ¿Dónde cree que estuvo la superioridad de su equipo? ¿En la parte individual o en la colectiva? No, obviamente que siempre apuntamos desde lo grupal, pero las decisiones y la toma de decisiones y las ejecuciones son individuales y eso hace que el equipo crezca o el equipo entre en desconciertos. Hoy al estar muy bien individualmente hicimos desde lo colectivo un partido muy inteligente. ¿Considerás que exige más jugar de visitante o eso no cambia la forma de plantear el partido? ¿Qué es más? ¿Cómo? ¿Considerás que exige más jugar de visitante o eso no cambia la forma de plantear el partido? No, hoy con estas modalidades quizás este estadio lleno hubiese sido distinto. Hay que ver cómo reacciona individualmente cada futbolista, pero hoy jugar de local, jugar de visitante, prácticamente no hay diferencia. Última pregunta. ¿Qué análisis le deja el juego en sí, los puntos altos del andar de su equipo y cuestiones para ir mejorando? Siempre tenemos que mejorar cosas, pero hoy la verdad que enfrentamos un rival difícil, sabíamos que iba a ser un partido muy intenso, que iba a haber muy pocos espacios, que íbamos a tener que ser efectivos y bueno, por suerte se nos dio eso de tener efectividad, pudimos aprovechar los espacios y las situaciones y eso hizo que lo ganemos justamente el juego. Muchísimas gracias. Primeramente sabíamos que iba a ser un partido muy complicado, sabíamos con quién estábamos jugando, ¿verdad? Y también una cancha muy complicada, pero lo más importante fue que nosotros llevamos los 3 puntos en casa y el golpe que tuve fue solamente golpe por suerte, ¿verdad? Porque se me cayó el jugador y no fue nada grave. Y te consulta, ¿cómo se encuentra el grupo después de lograr un buen triunfo y quedar como líder en la Copa? La verdad que es muy importante seguir en la punta, ganando 2 partidos de seguido, ¿verdad? Porque nada no es fácil acá en la Sudamericana como también como la Libertadores, ¿verdad? Pero bueno, lo más importante, como te dije, es ganar y ahora a esperar el próximo partido que va a ser también muy complicado. ¿Cómo analizarías el próximo oponente? Y la verdad que como todo equipo brasilero seguramente va a ser muy complicado porque ellos siempre buscan el arco rival, ¿verdad? Y nosotros tenemos que restar eso con contragolpe que ellos van a hacer, ¿verdad? Bueno, lo importante es que nosotros estamos súper bien acá como en la Sudamericana y en el torneo local, ¿verdad? Y nosotros eso vamos a practicar con el profe, a ver cómo nosotros
sale el partido. ¿Dónde crees que estuvo la superioridad de tu equipo? Y vos sabés que yo creo que nosotros por el costado llevamos bastante bien, ¿verdad? Pero creo que nosotros empezamos un poquito mal, ¿verdad? Porque no atacaban ellos y nosotros con el contragolpe nos metimos los goles y eso es bueno. El partido que nosotros llevamos los 3 puntos en casa. Muchísimas gracias. Gracias. Fútbol a lo grande. 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo. A lo grande. Oye, la palabra a los protagonistas en el después del partido en Rosario hoy. Así es, Daniel Garnero y Antonio Vareiro, los que hablaban después de la muy buena victoria de Libertad ante Ñuls. Fue Vareiro, superior, fue efectivo y sólido por sobre todo Libertad en su presentación anoche en Rosario. Y 2 goles anulados a Newell's. Exactamente, los 2 me parecieron anulados de buena forma, No, pero... Sí. Hablando de gol anulado, el que sí le anulado mal fue el de Huancayo, que no fue mano del defensor peruano, pero bueno, bien para... una buena para nosotros. Claro, una buena para nosotros. Esta línea a propósito de ese partido, Celso Ayala, volvemos a hablar de lo que fue la victoria del Quelito 2-1 en territorio peruano. Celso Ayala, entrenador de River. ¿Cómo está, Celso? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo le va? Todo muy bien por aquí, gracias por atendernos como siempre. Contanos, Celso, el análisis el día después de lo que fue un gran triunfo. Se sufrió un poco más de la cuenta, pero se terminó consiguiendo la victoria. Sí, partido difícil, ¿verdad? Complicado, ¿verdad? Creo que en el análisis del partido creo que sufrimos más de la cuenta por no aprovechar un poquito las situaciones claras que tuvimos, ¿verdad? Porque en un principio creo que tuvimos que haber marcado más de 2 goles para poder estar un poco más tranquilo y no terminar como terminamos, ¿verdad? No tampoco sufriendo demasiado, ¿verdad? Porque creo que lo cerramos bien también los espacios y salíamos y teníamos las mejores opciones, ¿verdad? Pero en el resumen general, muy contento por los muchachos, ¿verdad? Que realmente hicieron un partido extraordinario, desde lo táctico, el orden y salieron, digamos que salir, ¿verdad? Bien parados. Creo que es un buen partido de los muchachos en un rival que normal, como todo peruano, tratan muy bien la pelota y son bastante rapiditos, ¿verdad? Recién hablábamos con Marcelo González y también admitía eso, que pudieron haberlo liquidado antes, porque en esta clase de partidos cuando le das vida al rival, como pasó con el encuentro anoche, en cualquier situación puede llegar sobre el final el empate y por suerte no se termina dando eso porque se hubieran lamentado bastante por las desperdiciadas, Celso. Sí, ya en el primer tiempo, al final del primer tiempo sentimos un poquito, ¿verdad? Esa jugada muy clara, ¿verdad? La del cabezazo de Dionisio y el rebote de vuelta para Gustavo Navarro, que estaba muy solo, ¿verdad? Y fallamos, que era demasiado clara, ¿verdad? Y ese un 3-1 en el primer tiempo ha sido realmente un alivio bastante grande, ¿verdad? En partido de Copa no podés desperdiciar tantas situaciones porque son partidos difíciles, complicados y a veces terminan empatándote y si hubiese pasado eso ayer creo que hubiésemos sentido muchísimo, ¿verdad? Porque tuvimos 2 situaciones demasiado claras como para poder liquidar el partido y terminar más tranquilo y no tan apretado, ¿verdad? De repente como terminamos. Al haber sumado 4 puntos de 6 en estas 2 primeras fechas de Sudamericana, ¿cómo se hace para convivir con eso sabiendo que la prioridad, y ustedes mismos lo reconocen, es el torneo local por el hecho de salvarse o intentar salvarse del descenso? ¿Cómo se hace a partir de ahora para sobrellevar esta doble competencia? Porque en Sudamericana también están ahí con la esperanza y arrancaron bien como para soñar con la clasificación. No, y partido tras partido, ¿verdad? Hoy sabemos que tenemos el partido del lunes con Libertad. Ya dejamos de lado ese partido, ¿verdad? Anoche lo disfrutamos después, ¿verdad? Pero no hay mucho tiempo para eso, entonces ya hoy nos metemos de lleno en lo que es el torneo local. Tiene su importancia el partido de anoche porque tendría que darnos realmente un envío anímico importante, ¿verdad? Para poder enfocarnos en el torneo ahora. Y esperemos que sea así, ¿verdad? Que podamos hacer un buen partido contra Libertad y ir sumando como sea, ¿verdad? Ir sumando puntos, ir ganando confianza también de a poquito, ¿verdad?
esa es un poquito la idea, ¿verdad? Sabemos que no es fácil, pero vamos a intentar hacer lo mismo que venimos haciendo en la Copa, ¿verdad? En trasladar en el campeonato local para ir sumando esos puntos que necesitamos. Para el partido ante Libertad, ¿tenés algún hombre que haya quedado tocado ayer, lesionado, alguno en duda, o todos a disposición? No hay ninguno lesionado de la verdad. Sí, seguramente por el trajín, el partido van a estar un poco cansados, ¿verdad? Pero tenemos 2-3 días como para poder recuperarlos y hoy vamos a hacer un análisis mucho más completo, ¿verdad? De cómo están y si tenemos que hacer alguna variante lo vamos a hacer seguramente para refrescar un poquito que este equipo viene jugando prácticamente los últimos 3 partidos, ¿verdad? ¿Y cómo es lo que va pasando en el grupo? Ayer, por ejemplo, estaba en el presupuesto que Peñarol le gane a Corinthians en Brasil. ¿Era un resultado que lo veían como probable o te sorprendió ciertamente? A mí me sorprendió un poquito, ¿verdad? Por ser en Brasil, ¿verdad? Y también por la calidad que tiene Corinthians, ¿verdad? Me sorprendió un poquito, pero también te marca de que en la Copa puede pasar cualquier cosa. La Copa es muy distinta al torneo local, es diferente, ¿verdad? Y acá se vio nada más que es así, ¿verdad? Por un lado un poco tranquilo y contento porque ya como que lo deja un poco más relegado al equipo brasilero que siempre te va a pelear la clasificación y ahora esperar ese partido después, ¿verdad? Después del partido del lunes entraremos en esa temática y ver cómo podemos sumar también ahí y seguir teniendo hasta el final por lo menos esa posibilidad y quien dice que en una de esas no podamos clasificar, ¿verdad? Pero ir paso a paso, ¿verdad? Hoy nos metemos ya en el campeonato y después ya veremos lo que es la Copa. Celso, me quedo con algo que decías recién. La Copa es diferente a lo que se tiene en cualquier liga local, lógicamente, y hasta en el punto de vista de los arbitrajes. Ayer, y decíamos antes de entrar contigo, se salvaron entre comillas con esa situación que le anulan mal a Huancayo, que si hubiera VAR obviamente iba a terminar siendo gol, y también en las jugadas específicas que se cobran o no, porque acá en Paraguay a veces se cobra cualquier cosa y uno se da cuenta cuando sale al exterior que en esos partidos, ya sea de Libertadores o Sudamericana, la vara está un poco más alta para medir las faltas, tarjetas, etcétera, etcétera. Sí, es diferente el arbitraje, es diferente. Ayer veíamos faltas como que eran faltas incobrables, ¿verdad? Para nosotros y no las cobraban, ¿verdad? Se deja jugar mucho más, ¿verdad? Y me parece que está bien, ¿verdad? Porque eso no le quita ritmo, no le quita trascendencia al fútbol. Yo creo que es algo que todavía tenemos pendiente un poquito nosotros, ¿verdad? El hecho de tratar de manejar un poquito, ¿verdad? Pues yo veo la Champions o veo el otro día la Europa League y tienen VAR también, prácticamente no van, ¿verdad? Prácticamente no van, a veces ni siquiera una sola vez van a mirar, sino toman decisiones rápidas y sabiendo de qué es o no es, ¿verdad? Y no le sacan mucho, ¿verdad? El ritmo al partido. Yo creo que es algo que tenemos que mejorar nosotros, ¿verdad? Últimamente nosotros en cada situación de edad perdemos hasta 10 minutos, llegamos a perder, y eso es una barbaridad, ¿verdad? Es mucho, ¿verdad? Creo que es algo que tenemos pendiente y que tenemos que ir mejorando, ¿verdad? Y lo último, Celso, y agradeciéndote una vez más por el tiempo, sobre ese punto, el famoso caso de tratar de impresionar al árbitro, que pasa mucho aquí en el fútbol paraguayo, los árbitros terminan cobrando situaciones que no parecen falta a simple vista. Vos le hablás a tus jugadores, le decís que a nivel internacional, ojo con eso porque no te van a cobrar, o ya más bien el jugador crees que se va dando cuenta de esa diferencia en el criterio arbitral que hay adentro y afuera. No, en nuestro caso yo creo que tenemos que hablar y tenemos que tratar de que ellos entiendan eso, ¿verdad? No estamos siempre en estas competencias, ¿verdad? Y de repente muchas cosas nos pueden sorprender, ¿verdad? No es así, que están todos los años jugando Copa y saben que la Copa es así, ¿verdad? No restarle el mérito al equipo, sino saber entender ese juego de Copa, ¿verdad? Que es distinto, es diferente, es mucho más duro, ¿verdad? A veces cuenta sacar resultados y después veremos cómo lo logramos, cómo no. La Copa es dura y es difícil, ¿verdad? Muchas veces hay que ganar y después empezar a solucionar situaciones o formas, ¿verdad?
porque la Copa es así, la Copa hay que aprovecharlo porque no se juega todos los días y tampoco tenemos mucho tiempo, tenemos 1 o 2 partidos y puede estar adentro, puede estar afuera con esos partidos. Bueno, Celso, te agradecemos mucho por este contacto, felicitaciones una vez más por la victoria, un gusto poder conversar contigo. Un abrazo a todos, bendiciones. Muchas gracias, así pasaba Celso Ayala, entrenador de River. River ahora planifica todo para el partido del lunes, ante Libertad por el torneo Apertura. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, Zaparrón, Esparacol 100% cuero, cascos, caretas, protectores, auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernández, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Ya arrancó la promo Familia Feliz de Gran Vía. Supermercados Gran Vía te premia con 100 millones de guaraníes en vales de compra. Canjea tu cupón virtual por cada compra de 50.000 guaraníes y obtener cupones adicionales por compras de productos señalizados. Busca bases y condiciones en granviaelite.com.py y atención, que mañana Gran Vía abre sus puertas hasta las 13:30 horas. Supermercados Gran Vía. Bueno, vuelvo a la casa y tranquilo, Gustavito. Tabla de posiciones, grupo A. Pancho todavía no está, ¿verdad? Ya ahora me estaba presentando. 12 de octubre tiene 4, Huachipato 4, Rosario Central 3 y San Lorenzo 0. Esto de 12 nos deja de sorprender, ¿verdad? No. Sí, sorprende, bastante. No nos deja de sorprender. Sí, totalmente. ¿Verdad? Porque le damos la lucha por la permanencia, pero yo creo que lo encaró bien y San Lorenzo perdió sus 2 partidos. Así es. Así mismo. De local ante Huachipato y de visitante ante Rosario Central 2-0. Porque si ponemos la previa, 12 Huachipato, Rosario y San Lorenzo, me supongo que ustedes en la mesa, ¿qué tal, Pancho? Hola Arturo, saludos a la mesa. Habrán dicho San Lorenzo. En la previa sí, en la previa San Lorenzo, pero después, este momento actual, veía si algún comentario de hincha de San Lorenzo decía, volvimos a nuestra realidad, porque el otro día contra River como que se infló el globo de San Lorenzo, después volvió a ser el mismo de siempre, la complicación propia. Si bien contra Huachipato no es que no sé si mereció allí perder, jugó bien. Ante Central sí le costó el partido, pero San Lorenzo es que sí, a veces sí, a veces no. Dentro de esa situación y 12... Pero ahora es más que no que sí. Sí. Últimamente más no, últimamente más. Esta tabla, San Lorenzo 0, jugando los Romero, ya no hay pretextos, ¿eh? No. Porque el jueves San Lorenzo juega de local ante 12 de octubre. Sí. ¿Verdad? Así mismo. Si llega a empatar 12, y San Lorenzo quedaría prácticamente fuera. Fuera. Necesita sí o sí ganarle a 12 de octubre San Lorenzo para... Y le va a la orden de cómo vemos, nobleza obliga. Yo no consideraba que 12 de octubre iba a encabezar con Huachipato y que Rosario Central 3 y San Lorenzo 0. Gran comienzo. Los dos equipos argentinos abajo en la tabla, abajo del paraguayo y del... Pero no es solamente Pancho abajo, no tiene, es 12 ni Huachipato, no representan internacionalmente lo que sería Rosario Central, San Lorenzo. Si vos me decís de mayor nombre en una competencia internacional. Totalmente. Pero acá San Lorenzo debe ruborizarse muchísimo en la Argentina, ¿eh? Sí, yo creo que golpea y golpea fuerte y le va a costar. Vos me decís Nacional de Uruguay, Peñarol, Olimpia, incluso Cerro de Paraguay y Libertad, si vamos a los otros, el mismo Nacional. Pero lo que están preguntándose es, 12 de octubre, Huachipato y San Lorenzo sin punto. Sí, cuando se da la victoria del 12 de octubre frente a Rosario Central, los hinchas de Central escribían en redes sociales, leía y decía, perdimos contra un equipo que está peleando el descenso en el fútbol paraguayo, decían, como haciéndole muy de menos al 12 de octubre, pero hay que correr para ganar al 12 de octubre, hay que tener lo que hay que tener para ganar al 12 también. Y por eso sería interesante Pedro Sarabia. Vamos a buscarlo, sí, vamos a buscarlo a Pedro. Sí, ese equipo tiene muchos referentes, claro. Uno de los referentes. Ese equipo pero 12 juega esta noche, así que no sé si alguien va a tener, porque 12 juega esta noche contra Luqueño. Igual vamos a probar. 12 de octubre tiene 4. Ustedes no tienen la tabla a mano, ¿veo? Sí, tenemos la tabla. Es más, recién a Víctor le decía una situación particular, que chocan los partidos de 12 de octubre y de River. El próximo jueves. Y allí el comité que va a decidir. Porque River viene bien igualmente en la tabla. River juega contra Peñarol, 6 puntos tiene Peñarol, 4 River, está segundo y juega 12 de octubre con San Lorenzo el mismo día. Veremos qué define el comité. El jueves ¿cuánto? El próximo jueves, 20:30. Ven un ratito, lo que estaba haciendo hoy Gerardo también. Peñarol River el jueves 6 de mayo. Sí.
El jueves, el 6 de mayo, San Lorenzo 12. Así mismo Ah, horario. y ustedes no le quieren ver a los Romeros jugando contra 12. Ese es el atractivo. Es el atractivo, Ese sí. me parece que es el atractivo. Y la selección nacional juega en el próximo mes. Peñarol, River, puntero contra escolta del grupo. Ah, y ustedes no le quieren ver a los Romeros. Los demás compañeros sí, pero Yo sí. Peñarol, River, puntero contra escolta para mí. Entramos en un dilema ahí. Pero el comité define, claro. Entramos en un dilema ahí porque Yo si me pregunta a mí, 12 San Lorenzo por los Romeros y por 12 propiamente. O sea, tenés que decirte por uno. Está ese condimento del fútbol en el otro lado. Niño, hace votación popular y golea el partido de San Lorenzo con 12. 12 San Lorenzo, claro, por los Romeros. De ese lado, sí. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Víctor. Para mí, Peñarol, River, puntero contra escolta del grupo. San Lorenzo 0 puntos. Pero por eso. Entiendo lo que dicen los compañeros acá. Por No, lo que yo también propuse. Sí, Porque por acá eso. tiene que resolver el comité Por ejecutivo. supuesto, y- Yo no resuelvo nada. Resuelve el comité. Ya se entendió, señor. No, que va a entender nada. Igual la gente quiere opinar. ¿Qué? Y Le preguntamos a la audiencia, ¿qué prefieren? ¿San Lorenzo 12 San Lorenzo con los Romero o el partido Peñarol River? Juegan a la misma hora. ¿Qué número, niño? 618 4700. 618 4700. Bueno, Luis, contigo. Gerard, uno antes y otro después, y chao, resaca. Pasa por Electroban y adelantar regalos para mamá. Y tu primera cuota la pagas recién en julio. Juego de Sumier de Colchones Paraná. 1.40 por 1.90 con Pilotop. En cuotas de tan solo 141.000 guaraníes. Ya, Japa, Electroban. En Toyota S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llamado India WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, 20 arreglos, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Resfrío, congestión nasal, Mentavic ungüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentavic ungüento, alivia y mejora, es un producto de laboratorios Indufar. No le interesa a nadie. Ahora tenemos... Están oyendo, me dice Gustavito. Hola. Hola. ¿Vos qué decís que vamos a hacer? San Lorenzo, 12 de octubre, están los Romero en San Lorenzo enfrentando a 12... o juega a la misma hora que el partido entre Peñarol River de Paraguay. ¿Con cuál te quedas? San Lorenzo, 12 de octubre, Arturo. ¿Por los Romero? Con los Romero, por supuesto. Queremos verle a los paraguayos jugar. Y más Es lo que contra yo el le 12, digo a un los equipo muchachos. humilde. Gracias por llamar. ¿Otra persona en línea? Más oyentes, sí, señor. Hola. Hola, comandante. Sí. Feliz día, antes que nada. Gracias. Sí, San Lorenzo 12 de octubre me parece más atractivo. Y lógico por los Romeros. Ahí, Víctor. Uno puntero, Peñarol. Quiere que nos desmayemos todo de emoción. Y no es por River. Pero es San Lorenzo. Hola. Hola, comandante, ¿cómo estás? Bien. San Lorenzo 12, comandante. Y sí. Y no hay manera. Los Romeros son atractivos por donde se lo mire y jugando contra un equipo paraguayo. Porque si vos me decís San Lorenzo sin los paraguayos, pues es San Lorenzo 12. Hola. Arturito. Sí. Date copio. Y bueno, Los dos partidos, Zapin. este quiere uno y uno. Hola. Comandante. Sí. Vas a ganarlo toda la encuesta hoy. ¿Por qué? Y este vas a ganar también. Este vas a ganar también. ¿San Lorenzo? Claro. Y ahí está. Terminó todo ya. ¿O querés seguir, Víctor? No, ya me di cuenta que perdí por goleada. Pero así Sí, nomás. sí. Ricardo, dale una lección a Víctor. ¿Los Romeros son atracción o no son? Sí, son atracción, por supuesto. Pero ojalá que jueguen, porque si es No que me jugando- venga, Víctor. ¿Y vos, Pancho, te callás? Ángel jugó de los últimos 19 partidos, los 19 partidos. Pero fue Es el suplente único. la vez pasada, fue suplente ante Rosario Central. Pero que tuvo... Entró en el segundo tiempo. Que juega. Que ve minutos así o así en un Víctor, partido. sí. No, claro, yo ya entiendo, señor, Víctor, solamente doy datos ¿vos estadísticos. crees que no lo va a poner el técnico, ¿cómo se llama? Dabove. Sí. Dabove a los Romeros contra un equipo paraguayo? Yo creo que tienen que jugar, sí. Claro, él le va a decir, ustedes conocen cómo es el fútbol, ustedes le conocen cómo juega. Eso es un argumento a favor del técnico. Totalmente de acuerdo. Y bueno, ¿y vos, Ricardo, no opinás? Yo creo que tienen que jugar, ojalá jueguen, porque el atractivo es ver a los Romeros. O si no estaban los Romeros, creo que era un empate técnico. Ahí se el partido, estaba digamos, difícil, claro. Si era... No, ahí yo creo que íbamos por el 8.
Por el eso, partido por entre eso, Peñarol y River. Por eso, porque... Y porque, ¿sabés por qué también? Porque después Paraguay enfrenta a Uruguay en la eliminatoria. Sí. Por ahí te aparece algún jugador de Peñarol en estas selecciones. Si era 12 Huachipato, por ejemplo, y River ante Peñarol, no, ahí cambiaba. Por la Bueno, historia, vamos a ir en el instante con el porcentaje sin posibilidad de computadora, sin ese así directo nomás. Porque yo no estoy en el estudio, estoy acá en casa. Así que vamos a ir después con la programación. Pero ahora, si me permiten. 12 de octubre, Huachipato, Rosario Central el miércoles, San Lorenzo, 12 de octubre. El de la Sudamericana. Sí. Peñarol 6, River 4, Corinthians 1, Huancayo 0. Es lo que decía Víctor. Si River le gana a Peñarol de visitante, le iguala. Pero Peñarol es local. Y el mismo día Huancayo Corinthians en Copa. Sí. Sudamericana. Libertad, ¿qué tal Libertad? Ese jueves igualmente está jugando, pero en primer turno, 18-15. Libertad Goianiense va a estar y duro ese partido porque los dos vienen bien. Ganó Goianiense ayer. Libertad igualmente, así que duelo directo allí para Libertad y Goianiense en ese partido dentro del grupo. Duelo directo, 6 puntos tiene Libertad y 4 tiene el equipo brasileño de Si gana, Goianiense. da un paso importantísimo a la clasificación porque le quitaría 5 a la escolta. Duelo directo. Sí. El que no tiene ya, el que perdió casi todo interés, no digo total porque no es así, va perdiendo interés. Palestino Newells. Nivel 1 Palestino sin puntos, ¿eh? Sí, Ya, se retrasaron. Para completar el fixture están. Y ayer el grupo arquero H de la Copa, Cerro tiene 4, Mineiro 4, Cerro ventaja en gol. Atlético Mineiro juegan el martes, ¿verdad? Sí. Sí. Y Olimpia juega el miércoles. Olimpia juega el miércoles. ¿Dónde está acá Olimpia? contra Inter. Yo tengo Sudamericana. Gerardo, ¿te parece que te olvidaste de Olimpia? Grupo A. Inter Olimpia. Tengo, Inter Olimpia, Inter local. Se juega en Porto Alegre. Yo no tengo, Inter acá yo Olimpia. tengo ese. Miércoles a las 20. Brillante, tengo ese. Miércoles 5 de mayo, Inter Olimpia en Porto Alegre. Así mismo, a las 20. Y Olimpia está con 3, Already con 3, Inter con 3. Y Táchira con 3. Sí, Todos con 3. Los 4 están con 3. Y bueno, así es la cosa. Entonces Olimpia juegan, ese es el calendario de la Copa Sudamericana Libertadores. Sorprendente y nos parece muy bien. Libertad puntero en su serie. Olimpia comparte la punta. Cerro por diferencia de goles puntero. River está segundo. Bien Paraguay, ¿verdad? Sí, bien. Sí. En Copa Sudamericana. Yo no esperaba de los Muy equipos bien, en el de proceso Copa. de puntaje de los equipos venimos muy bien, tanto en la Sudamericana y en la Libertadores los equipos paraguayos. Yo no le daba mucho a 12 y a River, no voy a ser mentiroso. Yo pensé que iban a entrar a cumplir simplemente el calendario, sin embargo nos están dando una sorpresa. Bueno, seguimos, Luis. Resfrío, congestión nasal, menta, Vic ungüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Menta, Vic ungüento, alivia y mejora. Es un producto de laboratorios Indufar. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa, cableado estructurado, telefonía IP, CCTV, data center. Para más información, comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Sanri S.A. La Unisal y la APF te dan esta gran oportunidad de estudiar licenciatura en Administración, Dirección y Gestión Deportiva con titulación intermedia en Dirección Técnica en Fútbol de Campo. Inicio de clases el 10 de mayo. Cupos limitados. Para más info ingresa a unisal.edu.py o llama a los números 0994-319-160 y 0994-319-034. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Bueno, tenemos... Ya está tu computadora entonces. ¿Qué partido tenemos, niño? El primer partido de la fecha nacional. Porcentaje fútbol a lo grande. Marca registrada. 60-40. Nacional le gana a Guaireña. Bob, niño. 60-40. Nacional le gana a Guaireña. Ricardo. 60-40. Nacional le gana a Guaireña. Víctor. 60-40. Quiere decir que no le dan ninguna posibilidad a Guaireña. No. No se tiene que presentar así como está. ¿Para qué? A Obviamente se ver. mata a esta conspiración contra Guaireña. Esta es una conspiración contra Guaireña. Nacional querido, ¿Quién canta, Pancho? hinchada que te brinda su calor.
No sé, señor. No sabés, Eduardo Rivas, la voz romántica del Paraguay. ¿Sabes cómo le llamaba mi querida sobrina Pelucita a Eduardo Rivas? Le decía a Humberto, su papá, a mi hermano, viene Lalo por Eduardo. ¿Entendió? Es tu hinchada que te brinda su calor, entonando para ti su canto de fe. ¿Cómo se llama cantante, Pancho? Eduardo Rivas, Lalo. No, Lalo para Pelucita, la voz romántica del Paraguay. Su calor, ¿Con qué trío actuaba, Víctor? No sé, señor. ¿Cómo? Ni idea. ¿Cómo? No sé. Vos no sabés quién es Eduardo Rivas, ¿verdad? No, señor. Sin embargo, con el impulso de mi destino, todo lo dejé por seguir en pos de otro amanecer. ¿Cómo se llamaba el tío que le acompañaba, Ricardo? El trío. No, ni idea. Ni idea, no tiene idea. Niño. Trío Galleta. Trío, no, hablando en serio. Yo a Trío Galleta lo presenté en el Club Guaraní. Trío Galleta es un grupo argentino de rock. Sí, el bueno, grupo eso. se llamaba el trío Los Carlos. Y mi recuerdo y mi cariño para quienes se acuerdan del trío Los Carlos y Eduardo Rivas. Luis, contigo. Las olas al Tiendas llegar. Montana, cómodas y amplias, especializadas en pinturas y complementos. Te esperamos en nuestras 9 tiendas en todo el país, con líneas para todos los bolsillos, pinturas Montana, tecnología del color. Asado y fútbol Álamos, porque así es vino, es Álamos, distribuye, representa Frutos de los Andes. En Ciopar ahora puedes encontrar lo mejor para entretenerte en casa con la familia. Mesas de ping-pong, futbolitos, aro de básquet y mucho más. Visita nuestro amplio showroom en la autopista Silvio Petirosi, al lado del Club General Díaz, la web ciopar.com.py o seguinos en Facebook e Instagram como Ciopar. Sí, hace un año fallecía Eduardo Rivas, fanático hincha de Nacional. Nuestro cariño, nuestra recordación para él, para toda la familia. Efectivamente, hace un año fallecía Eduardo Rivas. Del Ambaré, la escalinata mangrullo el río, mi canto errante te cantaré. Muy bien, continuamos. ¿Qué partido tenemos ahora, niño? 12 de octubre, Luqueño. Juego directo para ambos. 12 de octubre, Luqueño. Víctor. Porcentaje y fútbol a lo grande. Marca registrada. 60-40. 12 de octubre le gana a Luqueño. Ricardo. 40-60. Gana Luqueño a 12 de octubre. Pancho. 40-60. Gana Luqueño a 12 de octubre. Niño. 50-50. Empate. En las noches de Vamos, otoño, niña, a la programación del domingo, el lunes para el lunes y vamos después Cerro, ¿verdad? Así mismo, vamos con Guaraní Sol de América el domingo. Nosotros tenemos con el niño programación de todo el calendario de actividades con los Guaraní Sol de América el domingo, Ricardo. Porcentaje y fútbol a lo grande. Marca registrada. 60-40. Guaraní le gana a Sol de América. Víctor. 60-40. Guaraní le gana a Sol. Pancho. 50-50. Empate. Y vos, niño. 40-60. Muy bien. Ahora hacemos un paréntesis. Quiere decir que le gana. Sol le gana a Guaraní. Así mismo le da la sorpresa a Sol de América. Yo le di a Luqueño hace rato también por el tema del aniversario. Llega muy entusiasmado Luqueño. Hay mucha... Está a minutos ahora. No, ahora hay una algarabía. Con el gol de Julio Tellado, Gustavito. ¿Contra quién fue la final? Libertad. Contra Tacuarí, defensor. Arco Norte de Julio Tellado. Así es, sobre la hora. Gol para salir campeón de la Apertura 2007. Ya se le caliente, tira. Esta puede ser clave. Pelota en el aire, cabezazo. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! 1
cumpliendo años. Deportivo Luqueño, ya lo felicitamos en el bloque, nos van a colocar esta mañana. Y nuestra recordación para Gustavo Con, el distinguido colega. Hace 6 años que fallecía Gustavo Con. Fuimos compañeros en Canal 13, en Radio Nacional del Paraguay, en Radio 1, en Canal 9. Así que nuestra recordación para Gustavo, toda la familia. ¿Te acordás del Pancho? Contigo hizo una cobertura, una de las últimas, Pancho. La última cobertura, su último relato, tuve la bendición y la suerte de tenerlo a Gustavo Con relatando un partido de vóley Cruz del Sur, Universidad Autónoma de Asunción. Y recuerdo que llegó a esa cobertura acompañado ya inclusive de sus familiares que estaban asistiéndolo allí, así con muchas ganas fue Gustavo Con hasta el Polideportivo de la Secretaría Nacional de Deportes. Me tocó comentar el partido de vóley y fue su última cobertura. Recuerdo bien que dijo: mañana estoy viajando para Sao Paulo y vuelvo la próxima semana, si Dios así lo permite. Bueno, nuestra recordación al colega Gustavo Con, y con mucho más razón todavía lo que le emociona tanto a Pancho en esta recordación para el distinguido colega, 6 años de su fallecimiento. En las noches de otoño, las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Anímate a probar sus puntos y estrías que darán vivir sensaciones sin límites. Síguenos en Facebook e Instagram como Control Paraguay, Control Feel My Field. La hierba no se le niega a nadie la guampa, sí, yerba mate Uvillá. Conoce nuestras variedades Pantanal, nativa, relajante, chía, yerba mate Uvillá. Líbrate de los olores y recargate energía con Etidol Plus, el ibuprofeno en cápsulas blandas de la protección. Con un plus de cafeína, el ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. A ver si podemos hablar con un colega argentino, caso San Lorenzo. Ya nos estamos anticipando para el partido contra el 12 de octubre. A ver qué piensa, qué dice, cómo anda San Lorenzo en el campeonato argentino. Y esto que está último en la Copa Libertadores de América. Salud Protegida, su servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Gillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Llévate hoy mismo la MD-LED 125-150 o una HB 110 Busmaruti sin entrega inicial. Y además te llevas de regalo un electrodoméstico. Comunicate al WhatsApp 0981 48 41 35 o seguinos en Facebook como @LeoPorMY. Maruti, la primera, la de siempre, la mejor. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Monsotel. Reservas al 06 73 21 011. Monsotel, su mejor estadía en Santa Rita. ¿Te fijas en los premios que tienes en ET? Un Audi Q2, 1.700 millones en el poderoso. 2 Nissan Kicks de doble chance de ganar 150 millones. Animate a soñar. Pedís en ET 2.450 millones en premios. Cheporemoy. Vamos, niños, con toda la programación. Hábitos de primera división. Lunes quedamos pendientes. Clásico 13-15. Vamos con toda la programación del campeonato de primera, de intermedia, niño. Sí, señor, vamos con todo el repaso de lo que se vendrá. Primeramente en la fecha, hoy 2 partidos. En primer turno, Nacional en el Alcén Nico va a recibir a Guaireña a las 18. Motobici Carlitos, repuestos y accesorios para todas las marcas de motos y bicicletas. Precios especiales para profesionales y mayoristas. Estamos en San Lorenzo, Rodríguez de Francia, 650, Casi Julio Miranda Cueto. Llámanos al 0972-201-235. Motobici Carlitos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram o llámanos al 450310. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Micrófono abierto, señores. 12 de octubre, Sportivo Luqueño, 2015, hoy en la ciudad de Itagua. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Sevillana 1751, Casa Covecheco, o llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Llega la super promo de Profes de IO. Compra un celular Samsung Galaxy A12 tan solo 1.376.000 guaraníes. Ingresa a io.com.py. Envío gratis a Asunción y Gran Asunción. IO, una forma cómoda, entretenida y segura de comprar online. Saludos al amigo Esteban Mauricio, fanático, me dice, ya es una fiesta, es una locura, emociona lo de Luqueño. Recién escuché el relato de Arturo allí, el gol de Hortellao, emocionó y erició la piel a más de un hincha de Luqueño. Hoy 20-15, ese partido 12 de octubre ante Luqueño en Itagua. Mañana el superclásico, Cerro Porteño Olimpia, Cerro Olimpia, mañana 20 horas en La Nueva Olla. Solicita un préstamo al Televisión Banco y comprate eso que tanto querés. Y la primera cuota la pagás recién a los 90 días. Comunicate al 414-3030. En Visión Banco, vos estás primero. Las cosas cambian para mejorar. Como el machetazo, que ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Hay más opciones, mejor atención, el local totalmente transformado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo.
Presentamos el nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón conectan Brucuyá fruticas más fácil de preparar. Rinde hasta 15 cócteles de Pack de Ron Fortín con limón con Brucuyá frutica. Más de repaso de partidos de esta fecha 14. El domingo se juegan dos Bocas. Guaraní, Sol de América, 17:45. Pasión por hacerme las cosas es impulsar la transparencia en la Conmebol, alcanzando premios y aportes históricos de $300 millones para el desarrollo del fútbol. La pasión por hacerme las cosas nos permite a todos creer en grande. Conmebol cree en grande. Sanitarios y cerámicas, así se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Cebellana, pasos del viaducto de General Santos, Sanicer, proyectando juntos. En Super Espuma sabemos que un gran super es sinónimo de un gran descanso. Super Espuma, super patrocinador de despertar al Berrojo. Super Espuma. Más de repaso de partidos. El lunes se juega el partido en los Jardines del Quelito. River, Libertad, 19 horas. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro de combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos. 2 locales, Casa Central de Sevillana, Casa de Ríos de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré. Avenida Cacique Lambaré, Casa Pachito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapeti-info@tapeti.com.py. Es momento de hablar de la categoría intermedia, los partidos de la fecha 5. Mañana estos juegos en Pedro Juan Caballero por la mañana, 2 de mayo, General Caballero. El líder de la categoría Basta Pedro Juan, 2 de mayo, General Caballero de Mallorquín a las 10 de la mañana. Tu nuevo espacio te espera el Parque San Francisco Caguazú de la Loteadora Inmobiliaria, sobre la ruta número 13, a minutos del centro de la ciudad, zona residencial con luz eléctrica. Para más información ingresar a nuestras redes como La Loteadora Inmobiliaria o llamanos al 443-600. La Loteadora Inmobiliaria, 60 años creando espacios y consolidando familias. ¿Para qué comprar? Si puede alquilar a Rentamac, una herramienta más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, avenida Carlos J. Fernández Herrero y rentamac.com.py. Decíamos en un estadio Río para Piti, en Pedro Juan Caballero el partido, 2 de mayo, General Caballero. Esto será a la mañana, a las 10 de la mañana. Por la tarde, igualmente mañana, Fernando de la Mora, Esportivo Iteño, a las 15 en el barrio Palomar. Estilo Hogar, muebles electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Casa Hermino Mendoza, Concepción. Estilo Hogar. Se acerca el Día del Trabajador y no hay mejor forma que celebrarlo con un asado. Por eso Upisa te trae 100 parrillas fantásticas para sortear. Comprando cualquier producto Upisa, solicita tu cupón y ya estás participando. Tenés tiempo hasta el 3 de mayo, celebra tu día con Upisa. Seguro que le conviene, Seguros de Chaco, Mariscal López, Gassi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene, Seguros de Chaco. Más de repaso de partidos, Resistencia, Rubio Ñu, otros los juegos destacados. Será el domingo por la mañana, a las 10 de la mañana, la Chacarita de Resistencia, Rubio Ñu. Depósito San Cristóbal, materiales de construcción en general, Casa Central de Sevillana 4195, casi La Victoria, kilómetro 4,5, teléfono 0982-118-116 y 021-603-630, Depósito San Cristóbal. No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, botifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Embutidos Chorti, que buenos están con la calidad de la cooperativa Chortizar. Más de repaso de partidos en Campo Grande, Independiente Deportivo Santaní. Se juega a las 10 de la mañana en el Ricardo Gregor el domingo. Con el préstamo Pymes de Bancop tenés 8,5% de interés anual con un plazo de hasta 36 meses y hasta 12 meses de gracia. Con garantía Fogapi, llámanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Más partidos de la fecha 5 de la intermedia. Trinidense Fulgencio Yegro juegan en el Martín Torres a las 15 el domingo. La Agrícola Sede Seguros Generales, Seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Yopuchupe Quitadol. Los mejores lotamientos del país los podés conseguir en EMSA Inmobiliaria con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Contacta con nosotros al 22 84 84 5 o ingresa a emsa.com.py. En el San Francisco de Asís, Aterá 3 de febrero. Juegan igualmente el domingo a las 15, Aterá 3 de febrero. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pechumilas, además de crujientes, doradas y suaves, son nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón deliciosamente natural. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en la avenida Fernando de la Mora, esquina Morqui, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737 al 8.
Tacuaré será local ante el Sportivo Ameliano. En el Adrián Jara de Luque será este partido a las 17 el domingo. Tacuaré Ameliano. Mega descuentos en Punto Farma. Hoy vas a tener hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 360 puntos en todo el país o realiza tus compras desde la web puntofarma.com.py o llama al delivery 61 61 000. Además, contás con 30% de descuento en perfumería. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias, giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo, pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR directamente desde la aplicación. Dimo nos une, unite a Dimo. Terminó intermedia, niño. 2 partidos, señor, por el repaso. El día lunes, General Díaz, Guaraní de Trinidad, será a las 15 por la tarde, General Díaz, Guaraní de Trinidad. Y ese mismo lunes, Capiatá, San Lorenzo, en el Erico Galeano, a las 17. Así se da el repaso de la fecha 5, señor. Muy bien, Luis, y después tenemos clásico. Entra a la cancha la nueva cheddar bun de mostaza con delicioso bacon crujiente bañado en queso cheddar. Haz tu pedido a través del link app.mostaza.org y mete un golazo de media cancha al día. Síguenos en Facebook e Instagram como Mostaza Paraguay y @mostaza_py. En Universidad La Paz estudia carreras de rápida salida laboral. Consultas al 061 574 42 o en el kilómetro 5,5 media cuadra del viaducto Ciudad del Este. Tu mejor futuro está en La Paz. Vamos entonces con el clásico. Y después el porqué. Empate no hay, Cara de Vito dice que no hay empate. Vamos con Gonzalo Orellano primero, dice Gerardo, con San Lorenzo, último en la Sudamericana Grupo A. ¿Qué perspectiva hay? ¿Cómo hará San Lorenzo, rival de 12 de octubre el jueves? Y bueno, y después vamos con el porcentaje. Primero ahora Luis. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tu energía y previene reducir la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. ¿Ustedes se acuerdan con qué perdió San Lorenzo en sus 2 partidos de la Sudamericana? Contra Huachipato y contra Rosario Central. ¿Cuánto perdió contra Huachipato? 1-0, gol del paraguayo Cris Martínez. ¿Y contra Rosario? 2-0. ¿Cuánto gol a favor? Ninguno. Sí, la Sole, Luis contigo. En Paraguay, Pirelli es el centro de Lemático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Ñembucia del Este, Encarnación, Coronel Vido y Santa Rita. Pirelli es el centro del Lemático. Guapo Agricultura es la bota ideal para todas tus jornadas con garantía de seguridad, confort y estilo. Guapo, su paso más fuerte. Encontrarás en las mejores tiendas del país. ¿Quién hizo el gol de Huachipato? Cris Martínez, el paraguayo Cris Martínez. ¿De dónde eres? Ex Nacional, hace 7 años está en el fútbol chileno. Jugó aquí en Nacional, Cris Martínez. ¿Te acordás, Ricardo? Me acuerdo de él vagamente, porque estuvo poco tiempo y después ya... No, yo lo tengo ya en la carrera en el exterior. Claro, cuando comenzó a marcar goles en el fútbol en Temuco, chileno. Recuerdo que tuvo un paso en Temuco, por ejemplo. Se fue libre él porque no tenía contacto con Nacional. ¿Qué puesto es? Delantero, pero viene jugando por fuera, extremo por izquierda. Sí. Cris Martínez. Sí, se nacionalizó chileno incluso hace poco. Sobrino de Fabio Escobar, si no me equivoco. Sí. Inclusive jugó en el Santos Laguna en México. Sí. Tiene un paso por el fútbol mexicano y mucho tiempo allí en Chile. Cris Martínez. Sí, señor. Cris Martínez. Bueno. Hablamos con él. ¿Perdón? Llegamos a hablar con él que su sueño es jugar en la selección. El día después de haberle hecho el gol a San Lorenzo, hablamos con él. ¿Y qué edad tiene? 27, es joven, si joven, tiene 28 años. Cris Martínez, es sobrino de Fabio Escobar entonces, ¿verdad? Sí, así mismo es, sí señor. Bueno, pero ¿cuánto tiempo jugó en Nacional? Poco jugó él en Nacional, Arturo. Estuvo en esa temporada 2009-2011 aproximadamente. Apareció en primera y jugó unos cuantos partidos y después ya fue al exterior. Quedó libre incluso. Y la verdad es que muy contento por el gol, justo me quedó ahí. Yo creo que fue un partido súper difícil ayer. Jugamos contra un equipo que tiene mucha jerarquía, muchos jugadores de selección y contento por el primer paso que hicimos con ganar de visita. Ahora para seguir soñando hay que ganar todo lo local. Ahora se viene otro rival como 12 de octubre que tiene muy buenos jugadores de mucha experiencia. La vez pasada ganamos su partido contra
Rosario Central. Eso decía la vez pasada después de hacerle el gol a San Lorenzo. Lo tenemos en línea. Se cortó. Justo me hace el gesto Gerardo. Sí, se cortó. Sí, y ampliándole, Cris Martínez, el otro día, antes de 12 de octubre, fue el más peligroso. Un cabezazo al travesaño. ¿Y ustedes se acuerdan de Cantero? Rodrigo Cantero. Con él se fue. Con él. A Chile. Cantero. Que está muy ireña ahora. Gonzalo Orellano en línea, señor, periodista que cubre San Lorenzo. Estamos hablando de San Lorenzo porque no deja de sorprender, ¿no? Gonzalo, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo va? Buenas tardes, Arturo, para vos y para todos allí. Un placer estar con ustedes. Bueno, gracias, Gonzalo. Compartimos con los compañeros y la pregunta es también para vos. ¿Qué ocurre con San Lorenzo? Uno mira la tabla, 12, Huachipato, Rosario, San Lorenzo, último, sin gol, 2 derrotas consecutivas en el orden internacional. ¿Cómo analizan y cómo se ve desde afuera esta gestión de San Lorenzo? Y nos incluimos en la preocupación por los propios Romero, que son integrantes de la selección paraguaya, Gonzalo. Sí, absolutamente como lo planteás. En San Lorenzo tampoco tienen una respuesta, No se crean que es aún fácil de identificar cuál es el problema después de tener rendimientos tan disímiles, ¿no? En lo que es la liga local y el torneo internacional, en este caso la Sudamericana, porque más allá de lo que fue el partido de ida con Santos por Copa Libertadores, en la llave en la que termina quedando fuera de dicho torneo San Lorenzo, la imagen, por lo menos dejada en Brasil, terminó siendo otra, y aunque San Lorenzo nunca estuvo a tiro, como se dice aquí en Argentina, nunca estuvo a un gol, nunca estuvo cerca, por lo menos matemáticamente, de clasificar, metió en un arco a Santos, complicó sobre todo en el partido como visitante, en el partido de vuelta. ¿Y por qué digo esto de los resultados disímiles? De los rendimientos en particular, me quedo con lo que han dicho tanto Bruno Pitón, el lateral izquierdo, como el propio Diego Dabov, el entrenador, en la conferencia post partido ante Central, en donde hablaron de cuestiones actitudinales, y ahí ya sí vuelvo a esto del torneo y la Copa, porque San Lorenzo sacó 13 de los últimos 15 puntos del torneo local, podría haber sacado incluso los 15 si tenía un poquito más de suerte en el partido con Argentinos, que termina empatando 1-1, y después, una vez esos resultados, cuando todo parecía que se encaminaba y lo deja San Lorenzo en zonas de clasificación para avanzar en el campeonato local, se le ponen en el medio 2 partidos como Huachipato y 12 de octubre, donde el equipo dio pena, sobre todo desde lo actitudinal, y en el medio de estos el partido con River, que fue visto seguramente por el rendimiento de Ángel y de Oscar superlativo, habrán hablado del tema o habrá sido justamente noticia ya, y la verdad que la actitud del equipo fue absolutamente otra, lo hecho en la Sudamericana. Claro, debo preguntarte de mi parte esta, porque después se enfrenta San Lorenzo a 12. ¿Cómo es la situación y cuál es la situación de los Romero? Tinelli es el que los trajo, el presidente del club, le costó mucho dinero, a uno trajeron de China, antes que termine su contrato. Oscar ya no estaba jugando en Corinthians, Ángel, porque no estaba de acuerdo con la renovación, de acuerdo a los términos nuevos en la parte económica, y vinieron con un alto costo, altísimo costo que nosotros sabemos. Creo que son los mejores pagos en San Lorenzo. ¿Cómo hace ante una situación deprimente internacionalmente hablando, exponiendo a los Romero en el orden al exterior, como son los partidos de Copa Libertadores o Sudamericana? Gonzalo, contanos. Es muy complicado, hay una diferencia sustancial en lo presupuestario, en lo económico, entre quedar afuera de la Libertadores y jugar la Sudamericana. Imaginen, o imaginar duro, imaginen todos los que nos están escuchando, lo que significa quedar afuera de los 2 torneos, ¿sí? Para cualquier situación financiera o económica, y más aún para, como bien decís, pagarle a los 2 mejores sueldos del plantel. Bien ganado lo tienen, eso sin ningún tipo de discusión, y más aún viendo el rendimiento general del plantel en más de un partido, y es esto que estábamos hablando, o que yo te decía en la respuesta anterior. Hoy es difícil vislumbrar qué es lo que va a pasar con Ángel y con Oscar después de junio, más aún si, como indica la lógica, San Lorenzo queda afuera en primera ronda de la Sudamericana. Es complicado de vislumbrar, de dilucidar,
dependerá mucho de lo que quieran hacer ellos. Tengamos en cuenta que, amén de que han empezado a tener continuidad, de que hoy son una pieza clave en el equipo de Davo y demás, van a entrar en su último año de contrato, que tienen hasta junio de 2022, pero ustedes saben mejor que yo las aspiraciones que tienen junto con Berizzo y toda la selección de clasificar al Mundial. Entonces seguramente eso también lo pongan en la balanza de cara a su último año de contrato. Muchísimas gracias, Gonzalo. Quedaría una pregunta más, compañero, con Gonzalo Orellano, hablando del presente de San Lorenzo. No se compadece internacionalmente del torneo local y a nosotros nos llega muy de cerca los Romero. Compañero. Sí, Gonzalo, mirando el próximo partido contra el 12 de octubre de Itagua, un equipo paraguayo que viene haciendo muy bien las cosas. ¿Cómo lo ve, cómo lo toma un poco la afición allí y las expectativas de San Lorenzo de Almagro frente a este duro rival? Sí, duro y complicado momento para San Lorenzo, habiendo dos derrotas consecutivas. Yo creo que llega en un momento importante para el 12 de octubre el partido y que hablar el difícil contexto para el partido de San Lorenzo, que está primero obligado a ganarle a Godoy Cruz para llegar con chances a la última fecha, que si esto sucede el próximo domingo a las 2:20 de la tarde de la Argentina, con Ángel y con Oscar como titulares, va a llegar, insisto y vuelvo a este concepto, con chances de clasificar a la zona final en la liga profesional, y seguramente contra 12 de octubre ponga un equipo muy parecido al que jugó en Rosario con Central por Copa Sudamericana el pasado miércoles. Esto significa que desde Oscar y Ángel podrían llegar a descansar los dos, o incluso que Oscar, que es tal vez el que ahora está teniendo mayor cantidad de minutos y continuados sobre todo, descanse y tal vez juegue Ángel. Yo no imagino a los dos desde el arranque, desde el comienzo del partido. Habrá que ver qué es lo que pasa, pero lo principal que tiene que saber el hincha o el simpatizante, el seguidor de 12 de octubre, es que si San Lorenzo gana el domingo que viene, va a poner suplentes contra el 12. ¿Sería un fracaso para San Lorenzo un empate con el 12 de octubre, por ejemplo? Voy un poquito más allá, aunque la respuesta ante tu pregunta es sí. Es un fracaso quedar afuera en primera fase con este grupo. Preguntarte, Gonzalo, a la pregunta que te hacía el compañero. ¿Con quién juega San Lorenzo? Disculpando que te preguntemos campeonato argentino. Con Godoy Cruz. Le quedan 2 fechas a esta primera zona. El campeonato argentino está dividido en 2 zonas y los primeros 4 de las 2 zonas van a cuartos de final. San Lorenzo está metiéndose entre los 4 primeros, está cuarto por diferencia de gol, recibe a Godoy Cruz el próximo domingo, obligado a ganar para mantener ese lugar, pero deberá estar atento al partido de Racing Club, que juega el domingo mismo por la noche, que tiene los mismos puntos que San Lorenzo, deberá ver justamente de cara a la última fecha la diferencia de gol, pero por sobre todas las cosas, en la última fecha Racing recibe a San Lorenzo 72 horas después del partido con el 12 de octubre. Entonces por eso la lógica indica que de ganar el domingo San Lorenzo pondrá suplentes contra el 12. Y de ahí quiere decir que no van a estar los Romero contra el 12. Perdón, disculpame la interrupción. ¿No estarán los Romero o uno podría estar? Hoy es difícil vislumbrarlo. Si nos guiamos por lo que fue el partido del otro día y la cantidad de minutos que vienen teniendo en el último tiempo, y tengo que darte una respuesta, imagino prácticamente a los dos afuera, pero si no, a lo sumo el que puede llegar a descansar es Oscar y jugar un rato Ángel. Muchísimas gracias, Gonzalo, gracias por tu tiempo, muy amable, importante todo lo que nos dijiste para nuestra propia administración, para la transmisión de los partidos, porque ese mismo día está jugando San Lorenzo, 12 de octubre, Peñarol con River de Paraguay también. Gracias, Gonzalo, muy amable. Un placer, abrazo. Gracias, Gonzalo Orellano. Puede cambiar la cosa, compañeros, ¿eh? Sí, señor. Por eso, Víctor. Podríamos ir a Peñarol River, ¿eh? Víctor festeja. No, mentira. Cierra los puños. Bueno, listo, contigo, Luis. Cuando compras cables, decidí calidad, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país. Te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Apostá.la, apostá legal, apostá sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a su persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a vimyflores.com. Regala amor, regala Vimay Flores.
Vuelve la feria mensual de Tupí, la feria de la gente, con descuentos en todos los productos. Hasta hoy encontrarás todo lo que estás buscando con los mejores descuentos al contado y en cuotas. Lavarropas, secarropas, celulares, sommiers, juego de living y mucho más. Te esperamos con todas las medidas sanitarias en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. También puedes comprar online las 24 horas en tupi.com.py o a través de todas nuestras redes sociales. La gente sabe Tupí. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Estamos en instantes, cero limpia porcentaje. Festeja el Día del Trabajador haciendo tus pedidos de bocaditos deliciosos en De Mi Mamá Comedor. Contactanos al 0981-376-388. Precios sin competencia y delivery sin costo. Síguenos en Instagram como Comedor Mamá. Cuidala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles y amplatina con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Me supongo que no habrá empate en la mesa. Cerro Limpia. En la Caja Mutual puedes empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria desde aportes mínimos de 120.000 guaraníes. Para más información comunicate al 218-4000 Caja Mutual. En Espino Autocentro encontrarás lo mejor para el cuidado integral de tu vehículo con profesionales altamente capacitados. Visítanos en Mariscal López aquí en La Libertad. Síguenos en Facebook e Instagram como Espino Autocentro y @autocentrospin_Mariscal. Teléfono 0986-252-555 Espino Autocentro. Arranca con todo con Kenton, tu compañera Kenton ahora viene con una práctica mochila de regalo. No te pierdas la promo y llévate una espectacular mochila con tu moto. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Unite a la mayoría, elegí Kenton, Chacomar, respaldo total. ¿Y por qué, si es el porcentaje como lo vamos a hacer, por qué uno ni el otro? ¿Y qué de implicancia puede tener la ausencia de Roque Santa Cruz en Olimpia? Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py y comunicate al 603-350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Ahora con Casa Grutter puedes hacer tus compras desde nuestra página web casagrutter.com.py y nosotros llegamos hasta vos. Y lo mejor de todo, precio mayorista a partir de 3 unidades iguales de un mismo producto. Casagrutter.com.py, la seguridad de comprar a precio mayorista desde donde estés. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Sede central y sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Rocalonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Un único partido sábado clásico, un solo partido el domingo Guaraní Sol. Asismed te presenta sus nuevos planes exclusivos estándar VIP y superior. Te garantiza las más amplias coberturas médicas con los mejores médicos y senadores del Grupo San Roque. Comunicate al 288-7000. Asismed, sabemos lo que te hace bien. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell. Ahora viene nueva y mejorada. Otros dispositivos por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. El partido de la vida se juega o se juega. Salís vos o no sale nadie. Ponerse la 10 no solo queda en la cancha. La figura de tus partidos solo puede ser vos. No hay suplentes. Con Rexona tenés máxima protección todos los días. La pasión te mueve, Rexona te protege. ¿Vos lo conocés a Epifanio Méndez? ¿Lo escuchaste su nombre, Pancho? Sí, Epifanio Méndez Fleitas. Sí. Sí. ¿Vos, Víctor? Sí. ¿Dónde? No, y escuché hablar del compositor, escritor. Sí, fue exiliado. Vos lo conociste como compositor y escritor. Y sí, hasta ahí, más que eso. Hasta ahí, nomás. Vos no sabías que Stoner le tuvo un odio terrible. Sí. Que con él fue el tema en el 53 para adelante. Fue presidente del Banco Central. Aspiraciones presidenciales. ¿Vos no sabés eso, Víctor? No, eso no, pero... ¿No sabía que vivió en el exilio? No, sinceramente no. ¿Vos no sabías que quien te habla pudo estar un día en el calabozo, 2, yo? Me salvé de pedo. No sabía tampoco. No sabía, vos. No sabía. Ya volvemos. Split Extense con poderoso motor de 4 velocidades que lleva el aire más lejos, funciona y Clean que elimina restos del agua del evaporador, dando aire más limpio y frío menos tiempo. Split Extense, el aire superior con el pacto de confianza erigió. ¿Vos sabés quién fue Javier Vargas del Trovador, Pancho? No. No sabés. Contigo, Luis. Tenés un giro que enviar a recibir la forma más rápida y segura.